la batalla cultural en la salud mental. Yo voy a presentar a los integrantes de la mesa. Bueno, empezamos por Ana Quiroga, psicóloga social y directora general de la Escuela de Psicología Social, de la primera Escuela de Psicología Social, Enrique Pillón Riviera, a la que pertenecemos la mayoría. A su lado, Nahuel Varesi, docente, psicólogo social, integrante de APSA, Asociación Profesional de Psicólogos Sociales de la Argentina. Mabel Anido, psicóloga, psicoanalista de las configuraciones vinculares. Carolina Finardi. En esta mesa tendría que haber estado Berenice Yanes y Diego Dualde, pero no han podido venir porque hoy es cierre de campaña, pero han mandado una referente que conocemos de hace tiempo, Carolina Finardi, que es comunera de la Comuna 3, acompañada por Clara, su compañera, y Gabriela Lachowit, que la conocemos varios, psicóloga y psicóloga social, coordinadora en creatividad, doctorando en salud mental comunitaria, psicoterapeuta, fundó, coordinó y actualmente supervisa múltiples dispositivos de salud mental comunitaria, docente en las residencias de salud mental y docente de la Escuela de Psicología Social y de otras escuelas de psicología social del país. Así que con esta presentación le doy la palabra a Ana. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia aquí para compartir ideas y reflexiones acerca de la problemática de salud mental y de la batalla que hoy enfrentamos en ese terreno. Si mis palabras en realidad van a apuntar a explicar por qué hoy en la escuela, a pesar de que esto sea una tarea frecuente, tiene una significación particular pensar en esta cuestión que nos convoca, la salud mental. Y en principio, creo que la mayoría de los que están acá saben que la problemática de la salud mental es el eje, ha sido y es el eje de la tarea, de las prácticas, de la elaboración teórica de esta escuela y de las instituciones hermanas que se han multiplicado en todo el país y que en realidad somos todos nosotros herederos de la inquietud que hace ya muchísimos años, casi 100, puso a Enrique Pillón Riviera a dar sus primeros pasos en la psiquiatría, que creo que fueron casi anteriores a dar sus primeros pasos en la carrera de medicina. Y esa concepción de la psicología social, esta concepción de sujeto y de salud, la concepción pilloniana en su conjunto, nos ha llevado siempre a hacer un análisis de la relación entre el orden social y la subjetividad, pensando las determinaciones recíprocas con una indagación acerca de cómo las condiciones concretas de existencia operan en la construcción, en el desarrollo de lo subjetivo y particularmente en la posibilidad de tener esa plenitud que es la salud, que se da tanto en el plano que tiene que plantearse en el plano de lo orgánico, de lo psíquico y de lo social. Y esa preocupación por la relación entre orden social y subjetividad
en los últimos años nos llevó a concentrarnos particularmente, porque se trata de un emergente observable sin necesidad de microscopio, sino sensiblemente de estar, vivir y ser en nuestra vida cotidiana, a la cuestión de la crisis social, crisis que atraviesa no solamente nuestro país en este momento, sino que es una crisis global, como dice Nancy Fraser, es una crisis integral que atraviesa todas las dimensiones de la vida social y por lo tanto impacta fuertemente en la vida de los seres humanos. Es decir, que la crisis social que es distinta que la crisis subjetiva. Los sujetos somos, como dice René Caes, sujetos de la crisis. Nacemos, nuestro nacimiento es una crisis que podemos resolver y evolutivamente atravesamos muchísimas crisis que podemos resolver. La crisis social y la crisis subjetiva no son las mismas, pero sí la intensidad de la crisis social, al quitarle apoyaturas y soportes al sujeto humano, en ese caso sí puede generar crisis subjetivas. Y a eso es lo que estamos asistiendo en este momento. Por eso, es decir, aparece la problemática de la depresión. No es que eso no existiría como vicisitudes en la vida psíquica, pero hay un monto de sufrimiento, de daño psicológico, que dadas las condiciones objetivas van apareciendo situaciones de depresión, de trastornos de ansiedad, adicciones, pero también, aunque no llegue al plano de lo patológico, ese sufrimiento, ese padecimiento psíquico está generando una situación de fragilidad, de malestar, de desamparo, que implica un sufrimiento y un daño, ¿no? Entonces, cuando vemos en este orden social qué pasa en esa relación sujeto-salud mental, vemos que la salud mental, como ese proceso colectivo, ese proceso de construcción personal y colectiva, se encuentra en un estado que ya no es de crisis, sino de emergencia. El estudio de la crisis nos llevó a distinguir la idea de crisis y emergencia. Cuando hay una emergencia, cuando la intensidad de lo que se desestructura, la extensión, el daño que produce y lo inaplazable de las respuestas, nos están planteando un salto cualitativo en la situación, que ya no es entonces crisis solamente, sino emergencia. No voy a dar datos que mis compañeros de mesa manejan más que yo, que están transmitidos a través de los medios, los que los transmiten, otros los ocultan, pero el hecho es que podemos referirnos a ciertos rasgos ya de la situación de emergencia en nuestro país. Podemos ver indicadores mirando hacia atrás, no muchos años hacia atrás, por ejemplo, de esta emergencia, cuando un Ministerio de Salud se convierte en una Secretaría de Salud subsidiaria, ineficaz y caótica. También vemos claros rasgos de esa emergencia cuando un expresidente, ante la aparición de la pandemia, dice que mueran todos los que sean necesarios.
Hubo en ese proceso histórico un momento de avance, que es que un gobierno que merece y mereció muchas críticas, sin embargo, en relación a lo que hace la salud en general, se movilizó, y eso quizá algún día pueda ser reconocido, para evitar que las calles de Argentina se llenaran, que colapsara el sistema sanitario, y que la calle argentina se llenaran de muertos, como sucedió en Estados Unidos, en Italia, en Ecuador o en Brasil. Sí. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora, en este momento de reafirmación de las ideas más reaccionarias, más lo que se llama las nuevas derechas, que son los que han puesto en nuestra boca tanto el tema de la batalla cultural, que no es nacida de allí, ¿no? Pero que se han apropiado. ¿Qué aparece? Aparece una concepción de, es decir, podríamos decir que esa emergencia se agravó también cualitativamente, porque pareciera que hay una direccionalidad en el ataque a todo lo que hace el área de la salud, es decir, un antagonismo con la salud. Hay un verdadero, podemos hablar de un antagonismo con el sujeto humano, es decir, hay antagonismo cuando las concepciones fundantes, que no son solo palabras, sino acciones políticas concretas, implican que el desamparo de los sectores más vulnerables implica una radicalización de las diferencias y el descarte de lo que no darían el nivel como para pertenecer a los argentinos de bien. O hay también una absolutización del individualismo, y se sostiene que la justicia social es una idea aberrante. Nos encontramos con un lugar de poder que plantea un mensaje que desresponsabiliza a la sociedad y a los sujetos de toda preocupación por el cuidado. ¿Por qué? Porque ha sido corrida, ha sido desplazada esa concepción de lo humano que la filosofía, las religiones, etcétera, siempre han reconocido, que es la idea, habrán practicado o no eso, pero que es la idea del otro como semejante, ¿no? La idea del compromiso con el otro, con la posibilidad de sufrir con el otro y de hacerse cargo, de sentir esto que decíamos al inicio, que lo que se construye como salud es un proceso colectivo. Entonces, nosotros consideramos, a partir de esto, que batallar por la salud mental es un acto político. Y es un acto político, lo decimos así, porque nuestra concepción de la política no es la concepción pervertida y descalificante que hoy recorre tantas ideas, tantos medios y tantas cabezas, y también tantas experiencias, sino que entendemos que la política, en el sentido estricto, es la posibilidad de ejercicio de conjunto de un poder en beneficio de la comunidad, con el respeto por ese otro y por sí mismo, ese otro al que se vive como semejante. Y aunque no es un acto político, no es un acto político partidario. Sin embargo, hoy está aquí no están solo especialistas, gente que practica en el campo de la salud mental, sino una
militante política que expresa un pensamiento cuya concepción sobre la salud mental y sobre lo humano nosotros concordamos, convergemos. Y entonces quería decir y que tiene, lo importante es que las personas que tienen alguna presencia en el campo de las instituciones sociales ligadas a la política, al poder, a la legislatura, a los consejos comunales, etc., tienen la posibilidad de llevar una voz que no siempre nosotros tenemos. Querría cerrar con algo que espero que no suene como un cliché, pero que para nosotros es muy importante, que es algo que escribió Pillon en el año 73, que dijo: en un proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra todas aquellas situaciones que la generan o la agravan. Y creo que son muchas las cuestiones de las que hoy nos tenemos que liberar. Bueno, buenas noches. En principio, bueno, por supuesto agradecer la invitación tanto de Ana como de Mónica, que es un poco lo que anima a que uno transponga el nerviosismo y la tensión que genera en el público, sabiendo del cuidado y la dedicación en la que hacen las cosas, uno avanza en ese lugar. Y bueno, quería agradecerle no solamente la invitación, sino el hecho que armen y sostengan estos espacios de intercambio, no solamente para hablar, sino sobre todo para escucharnos. Una vez que dije que sí, yo, bueno, ya de que hablamos, tal cual. Así que les propongo en principio contarles un poco sobre mi práctica y lo que voy ubicando ahí como preguntas rompederos de cabeza. ¿Qué me ocupa y qué me preocupa? En principio, la práctica de desarrollo del psicoanálisis, tanto individual como grupal, como institucional, se desarrolla en encuadres bastante estables, con muy pocas variaciones. Hay algunas variaciones que son efecto de época, como por ejemplo, a partir de la pandemia, incorporamos el abordaje a distancia como una modalidad posible y no solo como una excepción. Pero si no, por lo general tenemos el mismo consultorio, de la misma manera. Hay algo que es muy estable. Esa estabilidad del encuadre reduce, por supuesto, los estímulos, tanto del exterior como los que pueden provenir de nuestra vida personal. Ese entorno neutro ayuda a generar un estado particular de observación, lo que llamamos la atención libremente flotante. Es un estado que nos permite estar súper atentos sin hacer foco en nada en particular. No es un estado sencillo de lograr, pero es justamente el que permite que se manifieste, mejor dicho, que se produzca, aquí y ahora con nosotros, lo que la persona trae consigo, que no es solo lo que dice. Se generan así las condiciones para escuchar de una manera muy particular lo que la persona dice que le pasa y sobre todo lo que le pasa, que no siempre coinciden. Este particular modo de escuchar lo entrenamos durante varias horas por día, durante varios días en la semana, durante varias semanas en el año, durante muchos años, en mi caso casi 40. Este recorrido me permite poner en perspectiva algunas cosas y detectar marcas de época en la producción de subjetividad. Los primeros 15 años fueron de dedicación exclusiva al abordaje individual, como cualquier egresado de la universidad, que va
va por ahí. Pero en esa particular forma de escuchar, ¿no?, que es ese estado, se fueron evidenciando cuestiones comunes a varios pacientes. Esas cuestiones comunes por lo general son nombradas como nuevos modos de presentación clínica o la clínica en clave de época. Esto lo he escuchado y lo hemos visto en varias etapas, ¿no? Nuevos modos, nuevas manifestaciones. Y dice, ¿qué es lo que tiene de nuevo? ¿Qué es lo que...? Y ahí aparecen unas cuestiones. En el caso por caso comencé entonces a dimensionar cuánto de lo social producía modos particulares de padecimiento. Y sobre todo comencé a darme cuenta que los intereses del capitalismo deshumanizante les hablan especialmente a esos nuevos modos. Porque les ponen nombres realmente patologizantes, a los que además se le ofrece una solución consumiendo desde un nuevo fármaco hasta un abordaje. Nuevos abordajes para mí. No, eso que te pasa se llama así y eso se cura con esto. Todo en el mismo combo. El que lo genere, vende también la solución en el paquetito, ¿no? Ese ser nombrado, ese padecimiento nombrado, por supuesto alivia, es eficaz nombrarlo. Y va produciendo de modo casi imperceptible un pasaje de ciudadano-ciudadana a consumidores, que es una modificación de la subjetividad. La escucha singular de uno por uno entonces se complejizó con una escucha de este otro nivel de producción inconsciente. Un nivel que agrupa sujetos en espacios de producción subjetiva común. Esta dimensión no alcanzan las palabras para repetirlo, porque hay un sujeto plural, no es solamente el sujeto individual, el sujeto singular, y además tenemos a nivel psíquico espacios que compartimos con otros. Cuando dimensioné los espacios de producción intersubjetiva inconsciente, entré en una crisis profesional muy grande. No es que el encuadre individual se había modificado y de pronto esos ruidos externos interferían en mi escucha, no, justamente es en esa escucha, esa especial escucha de lo singular, que encontré las dimensiones plurales de la subjetividad. De la mano de esa crisis comencé a incursionar en los abordajes grupales en busca de herramientas. Pasaje complicado, porque de pronto las referencias teóricas, los compañeros, los lugares por donde interactúa, como que uno arranca, no digo de cero, pero más o menos. En el psicoanálisis vincular entonces encontré los conceptos fundamentales, dos conceptos fundamentales del intersubjetivo. Justamente, lo intersubjetivo, la dimensión intersubjetiva y la dimensión transsubjetiva. No lo voy a desarrollar, por supuesto, pero a mí me quemó la cabeza. Si juntamos 1 más 1 más 1 más 1, no necesariamente tenemos un grupo. La dimensión intersubjetiva requiere de otros, pero no alcanza. Hace falta trabajo psíquico para constituir esa dimensión. Hace falta que pase algo más que estar juntos. No porque eso no sea importante, sino porque no es suficiente. Sentía que en el uno por uno de las personas no se lograba dimensionar cuánto de sus padecimientos tenían que ver con la dificultad de hacer un trabajo psíquico que alivie la tensión entre lo que viene del contexto sociocultural, económico, político, natural, y lo que viene de su propia historia y biología. O sea, no se alcanza a dimensionar el individual. Dificultad para realizar ese trabajo psíquico porque no se llega a ser consciente que mucho de lo que piensan ni siquiera le es propio. En esos años de clínica individual y grupal, paralelo, ¿no? O sea que sigue siendo hasta la actualidad,
fui reconociendo el efecto de las políticas públicas de salud mental en la vida cotidiana de las personas. Cuestiones como la desnaturalización de la violencia intrafamiliar o la problematización de las adicciones, fueron sufriendo modificaciones de modo de verlas, de encararlas, de abordarlas. Pero no solo los efectos de las políticas específicas en salud mental, sino de la política en general. Por ejemplo, cuando el macrismo se instaló en la ciudad, comenzaron a circular en los espacios intersubjetivos. En los espacios intersubjetivos aparece. Empezaban a circular imágenes, representaciones alrededor de represión, exclusión, desaparecidos, castigo, denuncias, organizadores de cadenas asociativas grupales que aparecen en la dimensión intersubjetiva, no en la intrasubjetiva. O sea, es algo que aparece si estamos en un grupo. Algo nuestro que aparece, no del grupo. Pacientes en psicoterapia grupal traían a la sesión situaciones paradigmáticas de autoritarismo en sus historias, pero se removían, se actualizaban en ese particular momento, justamente por resonancia. Tensiones que en el grupo hacían emerger relatos de sus propias historias de abuso, de violencia y sus respectivas estrategias para encontrar nuevas producciones. Se movían esos contenidos. En la institución donde funcionaban estos grupos sucedía algo similar. Yo soy parte del equipo de grupos del Centro de Salud de Ameguino, acá nomás, y ha sufrido no pocos embates. Bueno, en esa época estábamos prendidos fuego. Y el grupo se reunía en ese marco, y además en la ciudad estaba igual. Y cómo eso aparecía en la historia personal de cada uno, que se podía leer en grupo. El individual aparecía de otra manera. Y retornaban aspectos que creíamos desterrados. Esos aspectos estaban de vuelta. Los feminismos, por ejemplo, generan la atención necesaria para realizar un trabajo conducido a nivel colectivo en propuestas y gestiones en pos de garantizar derechos y de visibilizar desigualdades. Pero también generó la atención necesaria para que a nivel individual algunos puedan hacer el correspondiente trabajo psíquico. Hoy en la clínica no solo viene la mujer o el hombre preguntándose por qué siempre se aprovechan de él o ella, sino que también vienen personas preguntándose por su propia violencia, si lo que hacen causa daño. La duda. Bueno, pero yo soy violento. Las personas que no están en condiciones de hacer ese trabajo psíquico, ¿no?, de resolver esa tensión entre lo que viene de afuera como movimiento, como efecto de un movimiento social, y su propia intrapsíquico, su propia historia, pero que no hacen ese trabajo porque no pueden, porque no están dadas las condiciones, alimentan las huestes del odio. ¿No? Alimentan las huestes del odio. O sea, terminan siendo ese reservorio al cual se les dirigen cosas. Sabemos que la exigencia de trabajo psíquico es siempre resistida porque el aparato psíquico es muy austero, por no decir vago. O sea, si puede eludir hacer un trabajo, lo va a eludir. No acepta gastar presupuesto libidinal en nada que no sea extremadamente necesario. Entonces, ese trabajo psíquico, ese efecto de una tensión, si se lo puede eludir, se lo va a eludir. ¿Qué va a hacer que hagamos eso? Bueno, si se dan condiciones que por ahí tenemos nuestra potencia y cosas para hacer con eso. Todas esas restricciones pulsionales que nos autoimponemos a cambio de ser parte del contrato social de la cultura en la que vivimos van generando un resto, una incomodidad, un malestar, un fondo de caución del que tendemos a desimplicarnos. Eso va quedando como ahí, renegado, decimos, porque no es el inconsciente reprimido, es otro aspecto. Va quedando ahí,
disociado de nuestra personalidad. Hoy por hoy los dispositivos productores de subjetividad de las extremas derechas le hablan a esos aspectos nuestros. Aspectos que ni siquiera son reconocidos como propios, porque están disociados, pero le hablan a eso. Nos invitan a sumarnos al chiquero, a liberarnos de esas restricciones. El señuelo es que ya no haría falta reprimir el deseo de someter, el deseo de hacer lo que se nos da la gana. Y nos preguntan qué somos, palomas o halcones. Nos invitan a salir del placar de la civilización. Encontraron la forma de hablar con nuestras sombras y ellas se han independizado de nosotros. Una alianza inconsciente para borrar la ley, en la promesa de satisfacción pulsional sin filtro, siempre y cuando seas halcón y no paloma. La apuesta nuestra es fortalecer, apuntalar, multiplicar los dispositivos que puedan favorecer ese trabajo psíquico, donde nos volvemos más conscientes de la dimensión tan subjetiva de nuestro psique. Dicho así, está todo, ¿no? Es para abrirlo y desplegarlo. ¿Qué significa eso? Porque no es solamente juntarnos, es juntarnos y hacer un trabajo específico en esa dimensión, ser consciente de cuánto de eso estamos exigidos a tramitar. En clave de época, hoy nos encontramos con un cambio antropológico muy grande de la mano de la virtualidad, la tecnología y la inteligencia artificial. Muchas de las tareas y funciones que hacíamos nosotros mediante nuestro trabajo psíquico, ahora las podemos delegar en aplicaciones que nos resuelven eficientemente y nos ahorran mucho tiempo y trabajo. Sabemos que si al aparato psíquico le ahorramos trabajo, no lo va a hacer. Y no porque tengamos que renegar de lo tecnológico, sino darle conciencia al uso. Mayoritariamente son tareas que deberían realizarse con un recurso psíquico muy importante. Y aquí es donde que nos centremos, pongamos la mirada, porque en general ponemos la mirada en otro lugar. El recurso psíquico importante con el que contamos es ni más ni menos que el preconsciente. Ni la conciencia ni el inconsciente, el recurso preconsciente. ¿Por qué? El preconsciente es esa instancia mediadora por excelencia, nuestra biblioteca, nuestra caja de herramientas, nuestra memoria, no solo operativa, sino de archivo accesible, nuestra facilitadora para sublimar, nuestra proveedora de palabras y simbolización, nuestra traductora de pensamientos en imágenes que nos ayudan a soñar. Esa instancia se va reduciendo cada vez más porque logramos el mismo trabajo, el mismo resultado, sin el esfuerzo necesario. Delegamos. Cuando delegamos en el GPS la localización de un lugar, llegamos al lugar. Es eficaz. Y se nos amplía el mundo muchísimo. Pero no construimos mapas mentales de geolocalización. Listo. Llegar, vamos a llegar. Ahora hay una parte nuestra que se apaga, deja de funcionar. Y recuperarla no es tan fácil. Comentaban una experiencia que hicieron en Londres, donde pusieron en estudio taxistas que usaban GPS y taxistas que no. Mapeo cerebral, las que usaban GPS no activaban una determinada zona y los que utilizaban referencias, preguntas, armaban, activaban una zona del cerebro. Cuando quisieron revertir eso, no era tan reversible. El que no arma los mapas, no arma los mapas. ¿No? O sea, ¿qué significa cuando estamos en este cambio antropológico que le dicen? ¿No? Entonces, esta instancia se va reduciendo cada vez más porque logramos el mismo resultado sin el esfuerzo necesario.
Si a eso le sumamos que la pandemia desarmó mucho de los espacios de encuentro que apuntalaban procesos de mediación psíquica, tenemos las condiciones ideales para eludir ese trabajo psíquico sin perder funcionalidad. Seguimos funcionando. Eso mismo produce un tipo de subjetividad donde no se aguanta nada. No está esa capacidad de mediar, no está esa capacidad de amasar, de modificar, de transformar, de traducir. No se tolera ningún proceso que requiera tolerar algún grado de tensión para lograr tramitarla. O sea, como ya no se aguanta. Y es verdad que no se aguanta, porque no digo que. Este hoy es el centro de mi clínica y de mi preocupación, porque nos requiere repensar la clínica de otra manera. Es otra subjetividad, son otras condiciones. No es que las vamos a cambiar, vamos a dejar que ustedes sepan. Pero necesitamos apuntalar los espacios donde hacer esos procesos psíquicos que van desarrollando nuestra capacidad, el desarrollo de nuestro aparato psíquico. Y frente a este panorama, un antídoto sutil y sencillo. El recurso de la potencia de las simples cosas, diría Mercedes Sosa. Las simples cosas. Apuntalar, fortalecer, propiciar espacios intermediarios donde se produzcan ese trabajo, ganar recursos para la expansión del preconsciente. Ni que hablar, la escuela, psicología social, la tarea, como fundamental en este momento. Para finalizar, quería un ejemplo de lo que les estoy diciendo de las simples cosas. Nosotros en el equipo de grupos organizamos unas jornadas anuales, las que en el momento hemos invitado a Ana. Y bueno, cumplíamos el año pasado 10 años y habíamos decidido hacer una modalidad mixta, por Zoom, virtual y presencial. Como la modalidad híbrida no nos gustaba, dijimos, bueno, un día hacemos todo virtual y el otro día hacemos todo presencial. Bien, hicimos eso. Y en presencial era una mesa de invitados. En el Ameguino suele suceder que cuando hay invitados, la gente se asoma, ¿ya están? Como no están, se van a hacer otra cosa, y el otro se asoma, ¿ya están? No están. Y así están dando vueltas por los pasillos y el recinto, hasta que no arranca, pero cuando arranca, cuando usted se siente, se queda. Entonces, lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a hacer una mesa con los que habíamos coordinado las mesas virtuales el día anterior, a modo de teloneros. Vamos a contar lo que se fue discutiendo, lo que se fue hablando, lo que fue pasando, muy así como para que vean que había empezado y que la gente empiece a quedarse, cosa que funcionó. Pero nos encontramos con una sorpresa enorme, y es lo que pasó ahí, que era una función telonera, se convirtió en otra cosa, en un lugar de tramitación de lo que se había escuchado la vez anterior. Fuera del programa, no era nuestro, ni nos imaginábamos que algo de eso podía pasar, y sin embargo ahí pasó algo más que simplemente hacer el aguante hasta que venga la gente para que los invitados se sientan bien recibidos, ¿no? A esto me refiero con la potencia de las simples cosas, que por ahí no hay que hacer cosas demasiado complejas, sino sentarse y poder escuchar y poder estar ahí produciendo algún movimiento. Y uno se sorprende de lo que pasa, porque no es que uno va a encontrar lo que pone, va a pasar algo. Hay que estar ahí para que pase. Bueno, hasta aquí mi pequeño aporte. Muy bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, también quiero agradecer la invitación a Ana, a Mónica y a la Escuela de Psicología Social. Pensar también que implica un gran desafío poder reflexionar sobre el acontecer cotidiano y sus repercusiones en la salud mental. Yo, como mi compañera, me escribí todo también para no irme por las ramas. Bueno, decía esto que es un desafío para mí, y muchísimo más en este momento, donde aún no están jugadas todas las cartas sobre la mesa política, social y cultural.
Transitamos un tiempo que me animo a llamar como un tiempo de espera, pero no de una espera pasiva, sino una espera que está buscando apoyarse en ciertos ejes sobre los cuales establecer un camino posible. Bien, y desde esa perspectiva y desde esa sensación de cierto vértigo por estar aquí, no pretendo hacer una lectura del acontecer subjetivo, sino compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones, preguntas de mi hacer cotidiano. Con el objetivo que vengo trabajando hace muchos años, que he aprendido sobre todo en esta escuela, con esta formación, que es ampliar la mirada para poder complejizar el análisis. Y cito acá a una frase que no la encontré textual, pero que he escuchado que Pichon Rivière la decía, que tiene que ver con sacar el consultorio a la calle, ¿no? Aquello que implica pensar en que uno puede tener una mirada, por ejemplo, manicomial trabajando en un consultorio, o puede tener una mirada desde la salud mental comunitaria trabajando en un manicomio. Que desde entonces lo que se trata es como cambiar esa perspectiva de la cual miramos y analizamos la realidad. Y esto me remite a la definición de salud mental, un poco de lo que hablaba Ana al comienzo, desde el planteo de Pichon Rivière, a pensar la salud mental desde la adaptación activa a la realidad, es decir, a poder establecer una relación mutuamente transformante entre el sujeto y el mundo, a poder establecer vínculos con una otredad diferente y diferenciable desde donde pueda encontrarme, y desde allí poder desplegar capacidades, resolver conflictos, realizar una lectura crítica del afuera y de mí mismo. Pero todas estas formulaciones pueden ser repeticiones de meros conceptos, o puede ser una posición frente al hombre y sus circunstancias que nos ubica a los psicólogos sociales en el compromiso ético de facilitar espacios y acciones como esta que hoy estamos compartiendo, que promueva una salud mental colectiva desde los diferentes ámbitos por los que el sujeto transita y se constituye. ¿Para qué? Para pensar en el sujeto como protagonista de su propia historia y no un sujeto alienado, hablado por otros. Y desde ese punto de vista, como decía Ana, la lucha por la salud mental se convierte en un acto político necesario e indispensable en este momento. Voy a citar acá a un párrafo de La Tempestad de Shakespeare. Es un diálogo entre Próspero y Ariel, que son dos protagonistas. Próspero dice: «Mi valiente espíritu, ¿quién fuera tan firme que este tumulto no le trastornara la razón?» Y Ariel responde: «No habría alma que no sintiese la fiebre de la locura y no diera señales de desesperación». ¿No? Traigo esto para un poco situarnos y pensar el contexto social e histórico que nos rodea y esta crisis que estamos atravesando. Y acá, pensando un poco en lo que fue la crisis de los 90 y esta crisis, me permito hacer una diferenciación tomando algunos conceptos de Fernando Fabris y de su libro Subjetividad Argentina, donde dice que no es la fragmentación subjetiva ni la disociación o la ambigüedad lo que predomina hoy, a pesar del desvarío político y cultural actual. El colapso político o la desorientación no necesariamente afectan las estructuras profundas de la subjetividad. Y desde ahí vuelvo a Pichon para pensar la estructuración de la conducta, incluyendo las múltiples dimensiones a tener en cuenta si vamos a realizar un recorte en la vida de una persona o de un grupo de personas. Y quiero detenerme especialmente en la teoría que hace Pichon Rivière cuando habla de la complementariedad de los factores disposicional y actual, porque es en esa particularidad de la intersección de lo singular y lo colectivo, del cruce de la historia singular y la historia social,
que en este momento de crisis, que es una crisis igual para todos, no todos los sujetos enferman, ¿sí? Hay sujetos que enferman y sujetos que transitan esta crisis desde sus disposiciones hacia la salud. Observo como parte de mi práctica clínica y en supervisiones de distintos equipos de salud mental que algunas tristezas del hoy, propiciadas por el contexto de crisis, llevan a replanteos. En esto quiero decir que en esta misma situación que compartimos todos se observan distintos procesos, ¿no? Voy a centrarme ahora en los procesos que no hablan de enfermedad, sino de situaciones de otra índole, que es esto, como replantearse ciertas situaciones que venían estancadas y estaban ahí, que pueden retomarse duelos que habían quedado detenidos o procesos de aprendizaje bloqueados que por fin logran un camino. No es que está definido ese camino, pero tiene cierta apertura. Y se convierten en ciertas búsquedas, como por ejemplo, tomo algunos ejemplos de la esfera social, los jubilados con las máscaras del Eternauta después de estrenarse la serie, o pacientes que comienzan carreras que querían estudiar hace tiempo y no lo habían hecho y lo hacen ahora, o un paciente en particular que venía con un duelo aletargado de hace muchos años y escribiendo durante ese duelo que no podía elaborar poesías a ese amor perdido, finalmente logra publicar ese libro de poesías y cierra ahí un ciclo, ¿sí?, que le había sido muy costoso en todo este tiempo. Digo, en este mismo tiempo, donde hay personas que se enferman, hay otras que por su historia, ¿no?, su disposición, logran hacer estas articulaciones. Por otro lado, y haciendo un relevamiento de algunas de las personas con las que trabajo, que están en hospitales públicos y consultorios, es una muy pequeña muestra de cava, así que con mucha discreción lo digo, pero fui preguntando cuáles eran los motivos de consulta principales que llegaban al lugar, y aparece mencionada la fatiga, el insomnio, la ansiedad, las crisis de pánico, la sensación de encierro, de falta de proyectos, todo esto arrastrado desde la pandemia, una guardia en el hospital monovalente donde aparecen descompensaciones psicóticas e intentos de suicidio en mayor número, guardias del hospital general con crisis de pánico. En esta misma guardia del hospital general aparece mucho, lo voy a leer textual tal cual me lo transmitió una psiquiatra de la guardia, aparece un montón los intentos de suicidio, pero como más reales. Pues voy a retomar esto. Hay mucha depresión, sobre todo hay mucha tristeza, y no miedo, tristeza por la posibilidad de quedar en la calle. Y ahí me cuenta una anécdota de una pareja de personas mayores que llega a la guardia porque él se había caído en la calle, entonces llegan los dos en ambulancia al hospital, y una vez que el señor es atendido y puede volver a la casa, cuentan que no tienen cómo volver a la casa. Y ahondando un poco más en esta pareja, el equipo de salud le cuenta a la señora que un día comía uno y otro día comía otro, y así venían sobreviviendo. Con lo cual se arma ahí en la guardia una situación de, bueno, acercar a las personas hacia su lugar y le dan alimentos, y bueno, se arma ahí algo solidario, que sabemos que es una salida paliativa en una situación de fondo mucho más estructurante. Otra de las cuestiones que aparece es que las personas que consultan son cada vez personas más jóvenes, las descompensaciones son cada vez más tempranas. Y en el armado, y a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, las internaciones se trata de que sean por menos tiempo y en hospitales generales.
Y algo que se viene dando bastante, tanto en los hospitales generales como en los monovalentes, es que estas personas jóvenes, una vez que se estabilizan un poquito, empiezan a establecer lazos, en general sexoafectivos, para poder salir de la institución, como si el salir estaría garantizado con ese vínculo, ¿sí?, con alguien. No el salir hacia la salud, sino el salir de la institución, lo cual dura muy poco porque son vínculos muy frágiles y que vuelve a dejar a estas personas en el medio de eso que seguramente originó la crisis, que es esa fragilidad subjetiva. Y esto en la historia contada por cada una de estas personas, aparece que esta fragilidad no es de ellos, sino que viene arrastrada de por lo menos 2 generaciones anteriores. Entonces, tenemos acá los efectos también, pues uno podría ir mucho más atrás, ¿no?, pero los efectos del sistema capitalista del que hablaba Ana y la compañera, ¿no?, de cómo eso va corrompiendo el lazo social. El otro deja de ser un otro para convertirse en un objeto de consumo o que consume, y el sujeto cae en ese pozo del no lugar dentro de esta sociedad. Bien, más o menos esto como el panorama de la clínica. Y ahí pensaba en a mí me gusta mucho hacer relación a esto que aparece espontáneamente como memes o como parte de las redes sociales que tratan de expresar un estado de ánimo. Y uno que aparecía con bastante frecuencia hasta hace un tiempo era, bueno, si no podés, fingir demencia, ¿no? Como una manera esta se instaló eso ante cualquier situación, era la respuesta rápida, ¿no? Como apelando a la disociación y a la negación como mecanismo de defensa para continuar, poder seguir viviendo y preservarse en esta difícil situación, que se intenta decodificar, pero que aún no se pudo decodificar. Es algo así la sensación, es como sí, pero no, ¿no? Es como si puedo, pero no puedo, es como si fuera, pero no es, ¿no? Que también hay memes alrededor de eso. Tratamos de significarlo de acuerdo a experiencias anteriores, pero no es posible del todo, y algo cae de esa cadena de significados y genera un vacío, un plus de angustia y miedo que no puede enlazarse a nada. Reitero, a diferencia de los 90, donde lo que primaba era la desintegración, como dice Fernando Fabris, ahora hay una posibilidad de registro mínima, chiquita, pero hay una posibilidad de registro, de registrarme y registrar. ¿A dónde me conduce eso? Todavía no está definido. Es la vivencia de vacío y el registro del vacío, que es diferente a la desintegración vivida y sentida en los 90. Y esto, ¿no?, esta vivencia de registro se produce a partir de una ruptura que nos confrontó con un límite. Un límite que, insisto, no generó desintegración, sino esta posibilidad de registro de los procesos, de los otros, de los vínculos, y esto lleva a cierta introspección, ensimismamiento, retraimiento de la escena social, que es lo que podemos percibir, ¿no? Que no está la gente, a pesar de la situación, no estamos todos en la calle protestando, peleando. Hay algo de un retraimiento hacia la escena individual promovida por el propio sistema, pero no también, ¿no?, como propia de cada sujeto en la singularidad de sus procesos. Vuelvo aquí a la complementariedad de los factores, este hecho que podemos describir como actual, esta crisis del hoy, en cada uno lleva a la articulación con sus disposiciones, tanto hacia la salud como hacia la enfermedad. Y aparecen así los síntomas o cuadros descritos anteriormente, esto que decía, intentos de suicidios más reales, y esto lo uno a esta sensación de registro, porque no es solo registro del paciente que consulta, es registro de la persona que está atendiendo esa situación. Aquello que adquiere una dimensión real, y a la vez por real terriblemente fantasmática,
Pero al mismo tiempo, antes eso estaba enmascarada en cierta sensación de ambigüedad. Hoy se percibe como más auténtico y por lo tanto más cruel. Esta población más joven que se descompensa son aquellos, creo, pregunto, reflexiono con ustedes, que fueron portavoces en las urnas del hastío de lo que ya no va más. Hoy se enferman denunciando lo no elaborado de la historia social vincular, convirtiéndose en portavoces otrora y chivos expiatorios en este momento. Intentos de vínculos fallidos que permiten una salida, esto que decía de establecer un lazo para poder salir, pero que terminan revelando la fragilidad de lo social y lo comunitario, la fragilidad de las redes que hay que volver a entramar. Sin embargo, en ese síntoma está metaforizada la posible estrategia de salud, que es con otro y en el vínculo que se puede salir. Algo puja por debajo de esta crisis. La lectura no es lineal, y desde la psicología social la sabemos. Lo que el sistema intenta hacernos creer, ¿sí?, es que esto ya está jugado, pero no es así. En los procesos sociohistóricos se confrontan fuerzas transformadoras y conservadoras. El sistema dominante intenta con todos los medios a su favor y de su propiedad instalar un presente ya jugado y por lo tanto un futuro alienado y de desintegración social y subjetiva. Instala la desesperanza como opción para el cambio, ya que un pueblo desesperanzado, disociado, lógicamente es más fácil de dominar. Esta ruptura de lo dado que estamos transitando, sin héroes populares a la vista, que pueden dirigir el camino, se ve reflejado en el graffiti, si van por algunos barrios en particular lo pueden ver, como en la Paternal, que dice: no sabes lo que te extraño, Diego, aludiendo a Diego Maradona. Aludiendo al fin del último héroe moderno, como dice González, pero también al extrañar esos valores que pregonaba el Diego con sus errores y aciertos, a ese registro profundo de su propia conflictiva y su dificultad para resolverla, sintetizada en su célebre frase: no sabes el jugador que hubiera sido si no me hubiera drogado. Es tiempo, quizás, de reivindicar nuestros fondos de memoria, diría Piera Olañaga, y esta es quizás la batalla cultural. Aquellos soportes identitarios que nos constituyen como sujetos singulares, que se apoyan en un entramado vincular, familiar e histórico, que me permiten reconocerme como hijo de, nieto de, las abuelas y el Eternauta son un ejemplo, como parte de una comunidad tal, ¿sí? Es lo estable, ese fondo de memoria, que permite que otros aspectos puedan moverse, entrar en crisis, caerse. Como también rezaba la canción del Mundial, no sé si se la acuerdan, que en una parte decía: aquello que no podés entender, que no te lo puedo explicar. ¿Se acuerdan que decía la canción? Que alude a eso, que no tiene nombre, que hablaba la compañera, que transita en las intersubjetividades, pero que nos hace sentir que somos parte de, con otros. Y muestra de ella son claramente la reacción del triunfo frente al Mundial y ese festejo colectivo, el dolor por la muerte del Papa Francisco, el Eternauta que vuelve a poner sobre la mesa que la salida es colectiva, que reivindica la historia singular y social en su frase «lo viejo sirve» y reivindica el valor material y simbólico de la historia, los saberes y capacidades desarrolladas por el pueblo. Desde la instalación del capitalismo de distintas formas, incluida y sobre todo desde la ciencia objetiva, se ha tratado de instalar que la violencia es instintiva o inherente al hombre, de lo cual se desprende que la competencia es el destino inexorable del ser humano. Esto que Pillon ya decía, que la violencia no es inherente al hombre, y además, qué mejor para el capitalismo instalar que la competencia es inexorable al ser humano.
Hay un zoólogo ruso, polaco, no sé bien, que se llama Piotr Kropotkin, no sé si lo conocen, 1842-1921, zoólogo, geógrafo, anarquista y teórico de la revolución, que escribe un libro en el 1900 que se llama El apoyo mutuo, un factor en la evolución. Discute en este libro con la teoría de la evolución de Darwin y dice que en relación a la competencia por la selección natural, no es natural, que la competencia es un signo del capitalismo. La agresión, bueno, esto que decía, no es instintiva, dice él, y argumenta que la cooperación y la ayuda mutua son más importantes que la competencia en la evolución de las especies, incluyendo la humana. Y esto lo vemos él hace ahí ejemplos de las hormigas, las abejas, aquellos animales que viven en comunidad, logran sobrellevar y traspasar situaciones de crisis apoyándose mutuamente con la cooperación y el apoyo mutuo. Y esto también lo vemos en la salud mental y es parte del paradigma de la lucha de la desmanicomialización, allá cuando empezó en los años 50, 60, cuando se arman las comunidades terapéuticas. Lo que primaba en esas comunidades terapéuticas para terminar con la visión manicomial de la locura no era solo abrir los manicomios, ¿no? Las comunidades terapéuticas, open door, abrir las puertas, sino que los tratamientos se apoyaran en la ayuda mutua. Y entonces se trabajaba con usuarios, pacientes recuperados, para que ayudaran a otros en el proceso de recuperación. Lo mismo que hace Pillon Rivière en el servicio de adolescencia del Borda, cuando a partir de una huelga de enfermeros, eso fue un acto político contra él, esa huelga, para boicotear su servicio, lo que hace Pillon frente a esa situación es a entrenar a los pacientes, a los usuarios del servicio, para que se convirtieran en enfermeros. Y eso no solo suplió un rol que no estaba, sino que él mismo dice, en un texto del origen, la historia de los grupos operativos, que ese fue para él el origen de los grupos operativos. O sea, ahí no solo descubre, ¿no?, que el apoyo mutuo es un aspecto fundamental en la salud mental, sino que hace toda su teoría de los grupos operativos insuperable hasta ahora. Entonces, podríamos decir que esto, tanto la cooperación, el apoyo mutuo, el trabajo en grupos, armar trabajos, como decía la compañera, ¿no?, armar grupos, encuadres para propiciar la posibilidad de simbolizar, de poner palabras, de poder decir, es la oposición al control y la represión, o sea, que va por ese lado. Y para terminar, quería contar una breve cosita que a mí me dio mucha ternura en relación a estas matrices de aprendizaje que se van transmitiendo a través del poder y del control, por oposición a matrices que permitan la creatividad y la posibilidad de protagonismo. Yo sigo un programa de radio español, que son 3 periodistas, que hacen preguntas a niños que van de 3 a 5 años sobre temas de actualidad. Entonces le preguntan, capaz que ustedes lo conocen, le preguntan sobre las Pascuas, qué significaban para ellos las Pascuas. Y en particular, para no extenderme, una de las preguntas era ¿por qué creían que Jesús había tardado 3 días en resucitar? ¿No? Entonces tomo 2 de las respuestas que me parecen paradigmáticas de estos 2 modelos. Uno dice, porque si no resucitaba, la madre lo iba a retar, y ahí aparece el control y la represión. Y el otro le dice, porque no es fácil resucitar. Imagínate el tiempo que lleva y el trabajo que da resucitar. Por eso se tomó 3 días. Y tomo esto como el tiempo que llevan los procesos de elaboración, ¿no? Llevan un tiempo que no se puede ni apurar ni retrasar. Es un tiempo propio, singular de cada sujeto y de cada sociedad, ¿no? Entonces, bueno, apoyemos estas situaciones grupales que permitan darnos ese tiempo para procesar lo que estamos viviendo y encontrar esa salida colectiva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Yo soy Nahuel Varesi, miembro de APSA, de la Asociación de Profesionales de la Psicología Social. Quería compartirles algunos puntos problemáticos que venimos identificando a nivel psicosocial. En principio, me parece que amerita primero una reflexión sobre cuál es nuestro rol en este eje como trabajadores de la salud mental y como en el medio de esta batalla cultural. Obviamente esta charla aporta esto que se estuvo diciendo, efectivamente, a la elaboración, a la posibilidad de interrogar y a la posibilidad de analizar lo que se nos presenta normalmente como habitual. O sea, esos procesos que habitamos pero no interrogamos. O sea, la desnaturalización. Pero también me parece que tenemos que recuperar la idea y hacernos cargo de esta idea de productor y producido. Porque por lo general lo que venimos viendo es que muchas veces se toma esta dimensión de ser producido por el orden social, pero el aspecto activo de productor con otros efectivamente es lo que más cuesta. Por eso me parece que tenemos que conseguirnos como partícipes activos de la realidad social que se desplegó acá. ¿Cuáles son esos puntos problemáticos que nosotros venimos un poco indagando? En principio lo vemos en nuestros propios compañeros de APSA. Muchos tenemos una sobrecarga laboral y eso afecta obviamente todos los dispositivos de salud mental y de intervención en los que participamos, pero no se ve solamente en el ámbito de la salud, sino que en la protesta de hace 2 semanas con los choferes de colectivos que desbordó al propio sindicato, muchos contaban, por ejemplo, que dejaban el colectivo y tenían que ponerse a trabajar de Uber para poder llegar a fin de mes. Y obviamente esto atenta con los otros aspectos de la vida cotidiana, o sea, contra el ocio, contra la familia, contra los vínculos, contra la creatividad y demás. Obviamente esto se enmarca también en la aceleración de la crisis y persistencia, como describieron acá, y también hace juego con un ataque constante que estamos sufriendo, el conjunto de los sujetos, de los trabajadores, a las condiciones de vida y de trabajo, en donde hay una ofensiva del obsceno. El obsceno, por definición, es aquello que tiene que estar fuera de la escena. Sin embargo, hoy vemos una gala de la crueldad y lo obsceno. ¿Por qué? Porque no hay espacios, como decía Mabel y también Gabriela, no hay espacios para la elaboración. Entonces, las respuestas automáticas, en donde no es que no hay un registro del otro, sino hay una habilitación directamente a destruir al otro y ver al otro como enemigo, por lo tanto desaparece también la culpa. No aparece ese filtro, no aparece, pareciera el lóbulo prefrontal, que es el que inhibe las respuestas automáticas. Entonces vivimos bajo la amenaza constante de un gran terror y aparece también una racionalidad instrumental donde predomina la lógica de la acumulación, la ganancia y el cálculo económico, y nos encontramos hablando de ajuste como si ese ajuste no incorporara personas. Esto es lo que se escucha en el discurso dominante actual de las clases dominantes desde hace 2 años, sobre todo cuando asumió Javier Milei. Esa predominancia del cálculo económico predomina sobre la posibilidad del desarrollo pleno de la vida. Y hay un intento de borrar toda crítica. Se lo cataloga como zurdo a cualquiera que haga una mínima mención. Entonces queda habilitado a destruir a esos insectos que no tienen capacidad para poder vivir. Esta es la lógica en la cual nos quieren meter. Por eso creo que la idea de ir contra la crueldad, parar la motosierra, no es solamente un eslogan, sino también un emergente movilizante que puede hacernos ayudar a pasar de lo imaginario a lo posible y poder recuperar la dimensión de sostén, que es tan importante, como sabemos, en el desarrollo de los procesos de salud. En el medio de todo esto también aparecen pequeñas búsquedas e intentos aún dispersos de unidad del pueblo argentino. La lucha de los jubilados, que están todos los miércoles marcando un punto de resistencia que no hay que naturalizar porque es lo que ellos quieren. La idea de los héroes de Malvinas, que vuelve una y otra vez a unir la idea de identidad, de soberanía y demás.
Efectivamente, aparecen series como El Eternauta, que ya habló Gabriela, en donde yo me preguntaba si lo viejo que funciona, ¿no será algo más que los aparatos? ¿No será una idea de una necesidad de volver a los vínculos? Lo dejo planteado. Entonces estos intentos de unidad y esta búsqueda dispersa, aún sin un eje unificador, es, me parece, nuestra tarea principal, apuntalar estos procesos. Y en el medio de todo esto aparecen en las representaciones sociales, en las obras de arte, en las películas, en las series, en las novelas, la típica fantasía apocalíptica en la cual también se enmarca el Eternauta. Entonces, frente al caos ambiental, por ejemplo, frente a la posibilidad concreta de la tercera guerra interimperialista, aparece eso que aparentemente fue reprimido, que fue dejado atrás, vuelve a retornar. Pero muchas veces en estas obras de arte se canalizan a través de discursos que hoy se llaman aceleracionistas, es decir, llevar el máximo de las fuerzas productivas a una intensificación destructiva del orden social. Como expresión de esto aparece Nick Land, que es el ideólogo de Silicon Valley, diciendo justamente que esa es la única vía posible, llevar la tecnología a su máxima dimensión. Y esto no es más que una reedición nueva de un discurso que se escuchó muchas veces, que es que el progreso técnico tiene que estar divorciado de lo humano. Por el contrario, debería estar al servicio del desarrollo humano, pero eso no es posible mientras haya concentración y acumulación. Por último, me gustaría dejar planteado que es necesario que todos los trabajadores de la salud mental podamos profundizar en una psicología radical y crítica que vaya a las raíces de estos problemas, a la complejidad, a lo objetivo y al movimiento. Solo así vamos a poder desmontar estos dispositivos de crueldad para no rendirnos ante el escepticismo. Ese escepticismo al que nos quieren llevar, como diría Max Fisher, ese realismo capitalista donde la única salida es reproducir eternamente esto que existe, y por el contrario, tenemos que saber que siempre que haya opresión habrá solidaridad y habrá nuevas formas de generar espacios nuevos que nos permitan sostenernos con los otros, reparar esos vínculos y no esperar pasivamente, sino poder generar una nueva esperanza. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Voy a hacer rapidito porque ya sé que se tienen que ir a cursar, la mayoría de todos ustedes. Quería en principio traer las disculpas de Berenice Yáñez, que es legisladora de la ciudad, que tenía muchas ganas de estar acá en esta escuela, pero que bueno, por cuestiones de agenda de campaña no pudo estar, así que traer las disculpas. La verdad, y agradecer también a Ana, a Moni, a Rosa y en ellas a toda la Pichón, porque la verdad siempre nos tratan muy bien, nos sentimos muy cómodos y siempre hemos podido articular el trabajo y han sido siempre muy generosas con todos nosotros, así que agradecerles mucho también el espacio. Y bueno, qué decir después de este gran panel, que me parece que siempre que uno pasa por acá no puede dejar de hacerse preguntas y de irse pensando y de irse manija. Y simplemente traer también algunas reflexiones, sobre todo yo me voy a abocar a la ciudad, ¿no? Que es el lugar y el contexto, es nuestra casa común. Esta ciudad que hace 20 años, que viene, casi 20 años que viene gobernando el neoliberalismo acá, ¿no? ¿Y qué nos pasó, ¿no? Para que este proyecto político esté hace 20 años acá? Y un poco creo que ellos están hoy, o quisieron, o en algún momento nos ganaron la batalla cultural, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir esto? Yo creo que eso un poco es lo que venimos charlando acá, ¿no? Cómo vamos generando y encontrando los lugares
y los momentos para generar esa batalla cultural, para poder cambiar un poco el sentido de cómo se ven algunas cuestiones en nuestra ciudad, ¿no? Este proyecto político ve a la gente en situación de calle como gente que hay que limpiar, ¿no? Y no como personas que necesitan una mano, una ayuda, una contención, y que lamentablemente están así porque fueron expulsados por este sistema, ¿no? Y personas de las cuales nos tenemos que hacer cargo como sociedad y no limpiar para no verlas más, ¿no? Un proyecto político que la salud mental, ustedes lo saben mejor que yo, hoy cualquier persona que no puede pagarse un tratamiento, es casi imposible que puedas acceder a algún turno en algún hospital público para poder atenderse, incluso en situaciones graves. Bueno, recién lo comentaba también el compañero, los profesionales de salud desbordados. Todo eso es política pública que va generando también situaciones de violencia, de exclusión. Y bueno, ¿cómo vamos generando el cambio de este sentido, ¿no? De la forma de ver las cosas acá en la ciudad de Buenos Aires? Obviamente generando comunidad, encontrándonos, participando de los espacios. La participación puede ser política, partidaria, pero también puede ser en los ámbitos de trabajo, puede ser en los lugares donde estudiamos, puede ser si tenemos hijos que van a la escuela, en las escuelas de nuestros hijos, organizándonos, creando un sentido de pertenencia, quizás en las cuestiones más mínimas también. Digo, si el grupo de la escuela tiene que viajar y el pibe no puede pagar, y bueno, la discusión es que vayan todos, puedan o no puedan pagar, ¿no? Y bueno, y ahora que el domingo que viene nosotros tenemos que elegir, ¿no? Tenemos una elección, elegimos candidatos a legisladores y legisladoras. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se discute una ley madre, que es la ley del presupuesto. Y el presupuesto también habla de las políticas públicas, ¿no? Y de dónde se destina la plata. Y para hacer salud mental también se necesita, no solamente los profesionales, sino se necesitan recursos. Entonces ahí también necesitamos legisladores y legisladoras que puedan dar la discusión respecto de dónde van esos fondos, que la ciudad los tiene, porque tiene el presupuesto más grande per cápita del país y de la región. Así que es muy importante esa discusión. Así que este 18, no solamente que todos nosotros vayamos a votar y podamos dar vuelta una elección después de 18 años de un gobierno neoliberal, sino también tratar de convencer, porque yo creo que el desánimo es muy grande. O sea, hoy cuando uno camina por la calle, la verdad que es difícil poder entablar una conversación con nuestros vecinos y vecinas respecto a cuál es el rumbo político que hay que elegir hoy en la ciudad. Entonces, ese laburito, quizás individual de acá el domingo, creo que es muy importante también que lo podamos hacer todos y todas y darle batalla a este proyecto neoliberal con el voto y después, por supuesto, continuándolo con la organización colectiva, como bien lo vienen desarrollando acá en el panel. Así que muchas gracias. Bueno, después de esta hermosa mesa, porque creo que estarán de acuerdo conmigo que ha sido una hermosa mesa, tenemos 15 minutos porque a las 7:25 ya tienen que subir a las aulas, pero tenemos 15 minutos para alguna reflexión, para alguna pregunta, para alguna resonancia en este lindo momento que se dio, ¿no? Que es parte de lo que decía Mabel y en todos ustedes, cosas simples, esto como un pequeño eternauta. Creo que todos podemos crear pequeños eternautas en algún lugar. Así que el micrófono está dispuesto para quien quiera decir algo o expresar algo. Pero bueno, también participo de la asamblea del barrio de Boedo y hemos hecho una reunión interasamblearia en el Parque de la Estación. Fue muy interesante, se sacaron bastantes conclusiones, pero lo que estamos viendo es que la fuerza que tenían las asambleas barriales, en donde justamente se trata de fortalecer estos vínculos, se trata de encontrar una salida colectiva, se están diluyendo,
se está discutiendo mucho. Esto de la desesperanza me preocupa realmente. Yo, sin digamos, hacer un trabajo profesional y mucho menos, trato de llevar a la asamblea las cuestiones, digamos, que aprendí acá en la Escuela de Psicología Social, sin tratar de tener un rol, digamos, específico, sino tratando siempre de cooperar, de que la cosa vaya fluyendo. Pero lo que me doy cuenta es que aparece mucho el tema de ahora no me sale la palabra, disculpen. El figurar. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Perdón? El protagonismo. Sale eso constantemente y se hace esto darwiniano, ¿no? Digamos, de estar compitiendo. Y eso es muy fuerte, sale en gente común, digamos, en Doña Rosa. Y bueno, eso me preocupa y realmente no sé cómo revertirlo, esa desesperanza que va surgiendo. Bueno, eso. Dentro de las mismas asambleas es como que cada vez hay menos gente, es decir, hay competencia, pero además se diluye. Claro, porque empezó con la fuerza del 2001, estas asambleas empezaron cuando apenas fue la ley base de Milei, y de pronto hay algunas asambleas incluso que se tuvieron que juntar en distintos barrios porque directamente no estaban funcionando. Y bueno, no sé si se les ocurre algo. Yo creo que es así, de a poquito, pasito por pasito, ¿no? Sin tratar de no frustrarse demasiado ante cada situación que no sale como uno la espera o la planifica, pero no dejar de dar esos pasos por pequeños que sean. Porque esto que decíamos, ¿no? El aparato es inmenso, tienen todo a su favor, ¿no? Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Esta fuerza comunitaria, esto que empuja en cada uno de nosotros y como sociedad, y hay que apoyarse en eso que es parte de la constitución de los sujetos, que está ahí. No es fácil, pero yo diría, en varias situaciones en las que me tocó estar, no por ahí en situaciones de crisis social, pero en instituciones donde estaba todo en contra y uno era una hormiguita ahí tratando de hacer algo diferente, bueno, la persistencia y la constancia siempre arribaba bien a buen puerto. Sí, es un recontra problema, pero en esto de las pequeñas cosas, de las simples cosas, y de la función, no sé cómo llamarla, teloneros. Teloneros, ¿no? Como esa actividad que se hace previa para poder hacer una supuesta actividad central. Hoy por hoy, entiendo que es ahí, en esa previa, en ese tecito, en ese mate, en ese festejo de cumpleaños, en ese vamos a ver un espectáculo, en eso que es como la previa para la asamblea, para los temas importantes, ¿no? Como para la resolución. La potencia en este momento está en esos espacios intermediarios de encuentro con el otro semejante. Porque pasó algo realmente gravísimo y es, lo puedo ubicar en varios lugares, pero hay uno que me resulta como muy transmisible. Alguien que postea una cuestión política o de cualquier orden. Atrás, la catarata de repoteadas y de cosas que no se quedan, los haters. Los ejércitos de haters que te convencen de que lo que vos estás diciendo no hace lazo, que es de otro momento, que es de otra época. Porque se toman un trabajo que el que está de acuerdo no se lo toma. Entonces, se instaló como la idea de que el otro
no piensa igual, es distinto, es una idea que yo tengo que es antigua, que ya no funciona, que estoy en otra época, que estoy fuera de servicio, que lo viejo no sirve. Hay una de las frases del Eternauta maravillosa, que es en el momento en que el ingeniero está tratando de acomodar la antena, está con las brújulas, y dice, no, las brújulas andan bien, lo que está roto es el mundo. O sea, tenemos que volver a recuperar que nuestras brújulas están bien, que lo que está roto es otra cosa. Entonces, hay algo de eso que se produce en esos microespacios. Y yo entiendo que es como una frustración, porque el nivel de quilombo que tenemos es tan grande que tendríamos que estar en otro nivel, pero no estamos ahí. Entonces hay que sembrar otra vez la semillita de poder encontrarse, y son como eso, la potencia de las simples cosas y de esos encuentros que tienen más del orden de la ternura, más de que se puede estar con el otro sin que estemos todos tan cruzados. Pero esos espacios hay que generarlos, proponerlos, sostenerlos. Es como una militancia, micromilitancia, mucho más, uno diría básica, pero hoy es ese espacio, me parece. ¿Alguna? Hola. Hola, bueno, agradecida de esta charla, la verdad que da energías. Yo me quería referir a algo que tiene que ver con las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Bueno, hoy Pablo Guilo salió bien, se está recuperando. Y bueno, las trabajadoras y los trabajadores de prensa de la agencia Tela, que cumplió 80 años, que han resistido y han luchado, que muchas veces distintos gobiernos quisieron cerrar nuestra querida Agencia Nacional de Noticias, que tiene resguardado un patrimonio histórico en videos, en fotos, etc. Este gobierno, el 1 de marzo del año pasado, cerró la parte de la Agencia Nacional de Noticias y la transformó en una sociedad anónima en solo control de publicidad, y un poco de los compañeros que estuvieron luchando por 4 meses ahí de acá, produciendo también noticias en solo Son Tela, fueron reubicados a la TV pública y a Radio Nacional. Este martes se presentó un proyecto para recuperar la agencia Tela en la Cámara de Diputados y Diputadas, apoyado por un amplio sector de diputadas y diputados, no de Cambiemos y no de Milei, por supuesto. Y quería puntualizar esto en este momento de que estamos inundados de noticias falsas, que pareciera que la verdad en los hechos no importa, que existe una organización gremial, que existen los trabajadores que están luchando, que se están organizando, y reafirmo esto en este ejemplo, que es muy importante esto de lo colectivo y de la organización y de la lucha. Así que esos ejes de este proyecto están abiertos, así que todos los sectores e instituciones pueden sumar a esto y bueno, se pueden poner en contacto con el gremio, con nuestro gremio, digamos. Pero bueno, esto, digamos, hoy las trabajadoras y los trabajadores de prensa tenemos que ir a la calle cuando cubrimos con máscara, con antiparras, pero no vamos a dejar de hacerlo. Digamos, sí, por supuesto que tenemos miedo, pero depende de nosotros y de nuestro trabajo que se conozca la verdad en los hechos. Y digamos, ahí está también la esperanza de todas estas organizaciones e instituciones que siguen la lucha, y creo que la principal oposición de este gobierno terrible que nos tocó en este periodo ha sido la lucha en las calles, y espero que eso también se exprese en las elecciones de domingo y que se vote bien, digamos. Digo que se vote bien porque yo no voto acá. Bueno, una última, si alguien quiere, y si no, mira, me quedé pensando lo que decía Nahuel, de que lo viejo también sirve, es una respuesta a la idea de que los vínculos que nosotros tenemos que jerarquizar son los interpersonales, ¿no? Y que muchas veces hemos caído en pensar que hacemos un flyer y lo ponemos en las redes
o hacemos por WhatsApp las invitaciones, ¿no? Entonces la previa, que se decía acá, es fundamental, porque es el trabajo cuerpo a cuerpo, personal, donde además el tomar mate y todo ese tipo de cosas permite que se recupere la relación personal, ¿no? Y de que estamos no solo en la cosa colectiva como algo general, urbano, sino en que yo estoy acá para lo que vos necesites y venía al lugar donde vamos. O sea, trabajar cada una de esas distancias para poder recuperar la esperanza, ¿no? Y Ana decía en el panel que hemos compartido que ella quería rescatar también la indignación, ¿no? Porque la indignación, decía, no es ira incontrolada, sino que es recuperar que no estamos dispuestos a tolerar esto, ¿no? Y que somos capaces de cambiarlo, ¿no? En ese proyecto que es individual y colectivo y que se quiere además obturar la idea de que el cambio de fondo es posible y que entonces este es el único mundo posible y el ensimismamiento como una forma también de defensa. Entonces salir de eso y volver a el cara a cara, casa a casa, etc. ¿Queréis decir algo? ¿Cómo para cerrar? No. Bueno, esta mesa la organizamos con Rosa Marcones, que es la rectora de la escuela, para los que no lo conocen, la conocen. Y bueno, agradecerles a todos, a Gaby, a Cano, a Mabel, a la abuela y a Ana, porque ha sido una mesa excelente y vamos a tratar de repetirla más asiduamente. Gracias por estar, gracias por venir y bueno, buenas tardes.